Ahora sí, muy buenas tardes a todos los participantes a la última capacitación del ingeniero Nicolás Galíndez del diseño de revestidores y conceptos básicos. Entonces damos la gran bienvenida al ingeniero para este último bloque. Ya saben que las preguntas las pueden hacer por el chat y así el ingeniero Nicolás las estará contestando. Entonces le damos la gran bienvenida al ingeniero Nicolás. Muchísimas gracias a todos por participar en este último bloque de capacitación. Muchísimas gracias y adelante, ingeniero. Bueno, buenas tardes. Déjame compartir acá mi pantalla para arrancar. Me avisan si ya ven mi pantalla. Sí, señor, ya estamos viendo la pantalla. Bueno, arrancamos entonces. Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a concluir eh, con la siguiente agenda, que ya es lo que nos queda la otra parte del diseño, ¿no? Uno es cuánto aguanta el tubo y ahora las cargas que va a soportar el tubo en el pozo. Por supuesto, vamos a arrancar con un momento de seguridad y lo que vamos a ver hoy son algunos casos de carga que son típicos, o sea, hay más casos de carga, pero en el tiempo no nos da para ver todos los casos de carga, pero con los que les voy a mostrar hoy es más o menos la base de cómo ustedes pueden estructurar el resto de los casos de carga. Y vamos a tener algunos ejercicios numéricos dentro de los casos de carga para ver cómo se maneja la parte de los cálculos. Entonces vamos a arrancar con un momento de seguridad con algo que nos está preocupando a todos y que es la salud mental. Última hora, Safety 724. ¿Escuchan mi sonido? Bienvenidos, soy John Goodman y hoy comenzamos con la noticia que tiene paralizado al mundo entero. La situación actual del COVID-19 puede generarnos todo tipo de emociones. Debemos ser conscientes y seguir estas recomendaciones para proteger nuestra salud mental. ¿Es normal sentir miedo? Sí, pensar en que todo pueda salir de control asusta, pero nos impulsa a desarrollar las capacidades, trabajar en la incertidumbre. Recuerda, el miedo también es una emoción protectora. Identifica y cambia los patrones de pensamiento antes que nos conduzcan al pánico. ¿Cómo puedo mantener la calma? Con certeza. Es normal que aumenten los casos, pero ante eso aumentemos las medidas de higiene y sanitarias. Confiando en las instituciones. Estas han tomado medidas que llevan a un bien común. Acatándolas disminuirá el grado de incertidumbre y se potenciará la conciencia colectiva de bienestar. Entendiendo las prioridades del servicio de salud. No saturar los servicios médicos si no hay síntomas o factores de riesgo asociados. Siendo sociables con responsabilidad. Evitar la conglomeración de personas. Disfrutemos del encuentro con nosotros y con nuestras familias. Limitando las consultas de noticias. Parecen interminables y pueden atacar la salud mental, particularmente de quienes tienen afecciones como la ansiedad, depresión y el trastorno obsesivo-compulsivo TOC. Aislándote con propósito. En casa es importante trabajar, pero conservar los horarios, pausas y otras actividades que te produzcan sensación de bienestar. Mantén tus rutinas, las mismas que cuando sales a trabajar. Arréglate como de costumbre y agenda todas las actividades. ¿Cómo apoyo a un afectado en su salud mental? Aclárale que deseas ayudar y escuchar sin juzgar. Apoyarle a buscar ayuda profesional cuando esté listo o lista. Si la persona está en peligro inmediato, no lo dejes solo. Mantente en contacto con la persona para chequear su estado. Conservemos la calma. Acatemos y aumentemos las medidas sanitarias. Entre todos podemos superarlo. Recuerda que debes sacar tiempo para compartir con tu familia, amigos y compañeros de trabajo. Usa los diferentes medios tecnológicos para comunicarte.
Bueno, Última hora, 6. este mensaje tiene que ver mucho con esto que hemos estado pasando durante esta pandemia, que todos hemos estado, digamos, mucho tiempo encerrados, solos, saliendo poco, con poca interrelación, y la parte de la salud mental es la más difícil de verla, o sea, de ver, y la más difícil de que la gente sepa que tiene algo y que debe ser tratado, ¿no? Y por eso es que hay que tratar de detectarla a tiempo y ver si podemos colaborar o si tenemos algún inconveniente nosotros mismos y tratarlo. O sea, ir a un médico o a un psicólogo es más o menos lo mismo, ¿no? O sea, si nos duele algo, vamos al médico, y si vemos que nos sentimos mal, vamos al psicólogo. Entonces, bueno, vamos a empezar. El diseño de revestimientos tiene básicamente tres modelos que se han utilizado en la industria. El determinístico, que es el que vamos a tratar acá, el probabilístico, y uno que está ganando terreno y que esta es la traducción directa del inglés porque en español todavía no tiene un nombre, que lo llamé estado límite porque es la traducción libre del inglés, pero es ya el que tiene que ver con el diseño a condiciones de falla. Recuerden que el que nosotros estamos haciendo ahora, el determinístico que usa la industria, es a condiciones del punto de fluencia, del yield strength. En cambio, el estado límite ya va a condiciones de la máxima, del punto máximo que teníamos en la curva. Todavía no es falla, pero va al punto máximo, va un poco más allá. Entonces, el determinístico básicamente se compara la carga con la resistencia del tubo más un factor de seguridad. Eso es lo que hacemos. ¿Cuál va a ser la presión que tengo? ¿Cuánto aguanta el tubo? Con un factor de seguridad que le aumenta la resistencia. ¿Cuáles son las principales limitaciones que tiene este método? O sea, ¿qué hace que este método en la mayoría de los casos sea conservador? Y en otros casos no tanto, pero en la mayoría de los casos es entonces, digamos, la principal limitación de este método es la incertidumbre de la resistencia del tubo. Porque nosotros, por diseño, partimos del hecho de que el tubo tiene un punto mínimo de fluencia, que es el que llamamos yield strength, por la norma API 5C3. Pero ese es el mínimo. Pero la mayoría de los tubos probablemente tienen más que eso. O sea, la mayoría de los tubos resisten más que ese valor. Entonces, esa es la primera incertidumbre. Lo otro que tenemos es incertidumbre en los datos de diseño. O sea, muchas veces, ya vamos a ver un poco de eso, la probabilidad de ocurrencia de la carga, o sea, las cargas que nosotros usamos del diseño, o sea, pueden ocurrir, cuán probable es que ocurran. Y lo otro es, si ocurren, cuál es la magnitud de esa carga. Porque a veces, sobre todo en la de la arremetida, en la del kick, nosotros, el número que la industria ha aceptado como carga son un kick de 100 barriles de ganancia. Y entonces esa es una magnitud que en la mayoría de los casos es bastante alta, ¿no? Con las tecnologías actuales, los kicks los pudieras detectar mucho antes de 100 barriles. Y además que con 100 barriles de repente hay algunas zapatas de revestidores que no aguantaría la formación. Entonces, todos estos datos te hacen ver que este diseño tiene muchas condiciones que a su vez lo pueden hacer más conservador. La resistencia del tubo. Este es un grafiquito genérico de un histograma. Cuando se fabrican tubos, tanto el yield strength como el espesor de pared, por lo general tiene una distribución como de este gráfico. Con el mínimo pudiera ser ubicado en este punto, y el resto de los tubos tienen más resistencia a la fluencia y tienen
más espesor de pared. Este valor sería el mínimo. Entonces nosotros tenemos tubos que resisten mucho más del valor que estamos usando en el diseño. Los otros tres casos, incertidumbre en los datos de diseño, sobre todo en los pozos exploratorios, la presión de yacimiento, el gradiente de fractura, son unos datos que tienen mucha incertidumbre. Normalmente los tomamos en función de registros sónicos de la sísmica y todavía eso no tiene su margen de error. La probabilidad de ocurrencia de la carga es lo que hablábamos ya de que, o sea, nosotros diseñamos para un kick, pero realmente ¿cuál es la probabilidad de que nos ocurra un kick? En un pozo exploratorio probablemente es alta, pero en un pozo de desarrollo, donde ya conocemos el campo, que el yacimiento no tiene fuerza para llegar a superficie, un kick no se ve como una carga probable. Y la magnitud. Hay otras cosas que, sobre todo en los pozos exploratorios, muchas veces no sabemos qué elementos corrosivos va a traer ese crudo. Y entonces eso a futuro puede reducir la capacidad del tubo. Entonces, como pueden ver, tenemos la parte de determinístico. Aquí yo traté de representar esto con un grafiquito. Tenemos las cargas. Entonces nosotros diseñamos para la carga máxima y la resistencia al tubo y diseñamos con la resistencia mínima. Y entonces entre estos dos valores colocamos un factor de seguridad. Entonces, y todo es determinístico. La diferencia de este con el probabilístico, entonces, es que se toman distribuciones para las cargas, se toman distribuciones para la resistencia al tubo y se cruzan en el diseño. Por supuesto, para ser determinístico se requiere tener mucha data de campo para llegar a usar ese método. Hay empresas que lo han usado. Lo más usado realmente es este modelo determinístico del que vamos a continuar hablando en la tarde de hoy. Los factores de diseño que hemos estado hablando, existen factores de diseños para las cargas que hemos venido comentando: estallido, colapso, tensión, compresión y del triaxial. Y estos factores de diseño, no hay un número fijo. Cada empresa asume los valores que ellos deciden tomar en función de los riesgos que quieran tomar. También pueden tener factores de diseño para un campo y factores de diseño para otro campo. No es muy común, pero puede pasar. Pero los rangos típicos que vemos están alrededor de estos números. El estallido entre 1,1 y 1,2, el colapso entre 1 y 1,1, la tensión entre 1,3 y 1,6, compresión, y el triaxial sí es el único que hay como un acuerdo en la industria de usar 1,25. Prácticamente todo el mundo usa 1,25. De hecho, yo no he visto a nadie que use un número distinto a 1,25. Y de los otros sí, han habido muchos cambios. Hay gente que usa inclusive tensión 1,4, pero estos son valores. Alrededor de estos valores van a estar los factores de diseño. Entonces el factor de diseño lo vamos a calcular para compararlo como la relación entre la resistencia dividido por la carga. Eso implica que la resistencia tiene que estar, va a ser la carga más este porcentaje que le sube a la carga o que le reduce a la resistencia. Entonces, de esta forma, es una de las formas de hacer la parte determinística, y así vamos a hacer los ejemplos en el día de hoy. Entonces, ¿cómo vamos a armar los casos de carga? Los casos de carga, vamos a necesitar tres cosas.
La presión externa, imaginémonos que aquí vamos a diseñar este revestidor que está aquí en la parte interna. Entonces vamos a tener que armar la presión externa que está por acá, la presión interna que está por acá, y vamos a necesitar la temperatura. En los números que vamos a hacer no vamos a meter la temperatura, porque la temperatura más que todo lo usamos para el de cementación, lo usamos para degradar el punto de fluencia de los tubos. Entonces, siempre se va a requerir en los software armar estas tres curvas. Los ejemplos que vamos a hacer, lo vamos a hacer sin temperatura. Pero esta es la forma como los vamos a armar. Entonces, presión externa. ¿Cuál es la presión que yo tengo en todos los puntos por fuera? Y la presión en todos los puntos por dentro. Con los software actuales, lo que se hace es que se compara punto a punto en cada caso de carga. El ejemplo que vamos a hacer, vamos a medir el punto más crítico porque lo vamos a hacer de forma manual. Entonces, estallido. Estallido es una carga que tiene varios casos. Los más comunes son gas hasta superficie, una arremetida de gas y prueba de presión. Esos son los tres casos de carga, digamos, más comunes. Existen otros casos, eso quiero recalcar. Estos no son los únicos, pero esto, o sea, gas hasta superficie puede ser el caso más crítico. Una arremetida de gas es menos crítico, y después viene prueba de presión. Entonces, una de las cosas que yo quiero mencionar aquí es que si ustedes se ponen a ver, estos tres casos tienen distinta probabilidad de ocurrencia. O sea, ¿cuál es la probabilidad que el gas llene todo el pozo y acumule presión en superficie? Puede ocurrir, pero es poco probable. ¿Cuál es la probabilidad de que haya un kick de gas? También, dependiendo del área, si es un pozo exploratorio, es posible. ¿Cuál es la probabilidad de prueba de presión? 100%. O sea, siempre vamos a probar el revestidor. En algún momento, con algún tipo de presión, con algo, pero entonces, estas dos casos de carga son probables, y esta tiene 100% de probabilidad de ocurrencia. La pregunta es, ¿con cuánto vamos a probarlo? Entonces, esta grafiquita que viene ahora, la curva externa y la curva interna, yo aquí la preparé para gas en superficie. Si ahora vemos este caso de este pozo que tiene todo lleno de gas, y entonces, ¿qué presión va a tener él por el lado de adentro? De adentro va a tener la presión de yacimiento aquí en el fondo, y aquí arriba va a tener la presión de yacimiento menos la presión que ejerce esta columna, que como es un fluido único, va a tener un gradiente único. Entonces, si vamos en este caso, como ustedes pueden ver, hay como tres puntos que podemos identificar. Este punto aquí, en la zapata del revestidor, este punto aquí, que es el tope del cemento y la base del cemento, y de aquí hacia arriba que está lleno de lodo. Entonces, por dentro es todo gas. Por dentro es todo gas. Vamos a ver en superficie. En superficie, ¿qué tendríamos? En superficie tendríamos la presión de yacimiento menos el gradiente del gas por la profundidad, que sería este punto acá. Y la presión fuera sería 0. O sea, la presión exactamente en superficie a nivel del cabezal, en el alunar yo tendría 0. Entonces, cuando seguimos hacia abajo, cuando llegamos al tope del cemento, ¿qué tengo en el anular? Porque aquí
tengo la misma presión que es función del gradiente de gas. La que nos cambia es el anular. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? El gradiente del fluido de perforación. El gradiente del fluido de perforación que multiplicado por la presión nos va dando por la profundidad nos va dando una presión en cada punto. Y ahora viene de la parte cementada, que es donde la industria ha hecho varias suposiciones, que es lo que hace que esto pueda cambiar los cálculos. Si ustedes pueden ver, esta parte cementada, cuando el cemento se solidifica, que ya es un sólido, que no es totalmente impermeable, entonces en la industria se usan dos suposiciones. Una, que aquí se mantenga la presión del fluido base del cemento. La presión del fluido base del cemento, que por lo general es agua. Y es agua fresca. O sea que por lo general es 834, para no ponerle tanto decimal. Entonces, claro, si aquí tenemos un lodo, por lo general, este lodo, si es base agua, va a ser mayor que la densidad del agua, y por eso es que ustedes ven que la pendiente la coloqué esta pendiente es más alta que esta. La otra opción la otra suposición que se usa es que aquí dentro del cemento se utilice el gradiente de presión de poro de una formación que exista en esa zona. Entonces, en el cemento vamos a utilizar o el gradiente del agua o el gradiente de presión de poro. Aquí, como hay lodo, vamos a utilizar el gradiente del lodo de perforación. Por supuesto, esta es una carga que va a ocurrir durante la perforación, porque si ocurre durante la etapa de producción, lo más probable es que este lodo base agua esté degradado y esté degradado también al fluido base con que se preparó el lodo de perforación. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de ocurrencia? O sea, cuando ustedes vayan a hacer el diseño, o sea, si ustedes tienen un pozo exploratorio en una zona de gas como el norte de Colombia, es probable, deberíamos hacer esa corrida. Es posible que tengamos gas, es posible que en algún descontrol del pozo podamos tener el pozo lleno. Entonces, pero si estamos en el llano, en nuestras zonas de crudos pesados, donde los pozos producen con un porcentaje alto de agua y donde no hay gas, este caso de carga es muy poco probable que ocurra. O sea, si estamos en un área de desarrollo, donde ya hemos hecho muchos pozos y la producción es agua con gas, agua con petróleo, entonces este caso de carga es muy poco probable. Entonces siempre debemos pensar al correr, o sea, cuando, el software nos va a dar una biblioteca de casos de cargas bastante extensa. Entonces ahí es donde vamos a ver qué vamos a escoger para correr, qué es probable que ocurra. Porque este es el caso más fuerte que existe para estallido. ¿Y dónde es la peor situación? En superficie. Como ustedes ven, el diferencial de presión más alto contra el tubo sería aquí. En la medida que vamos bajando, se va acortando la distancia entre las curvas. El software nos los va a correr en todos los puntos. Nosotros vamos a hacer un ejemplo en superficie con nuestro ejemplo típico que hemos venido usando en las veces anteriores, del casing de 7 pulgadas, N80, 23 libras pie, aquí se me fue un 7 en vez de la barra, y con conexión LTC. Entonces estamos colocando una presión de yacimiento de 3000 psi a 10.000 pies, un tope del cemento a 6.000 pies, una base del cemento a 8.000 pies, un lodo de 11 libras por galón hasta el tope del cemento, y un gradiente del gas del 0,1 psi por pie, que es un número bastante típico. Entonces,
La presión de estallido sería la presión interna, que sería este valor, menos la presión externa. Lo vamos a calcular en superficie, que es el caso más crítico. Entonces la presión interna sería la presión de yacimiento menos la profundidad por el gradiente del gas, que nos daría 2000 psi. Esto sería la carga, porque es la presión interna menos la presión externa, que es 0. Entonces esto nos daría 2000 psi en superficie. La presión de estallido del tubo, según la tabla L1 de la API 5C3, es 6340. Entonces, la resistencia sobre la carga me da 3,17, que es mucho mayor que 1,1. O sea que este tubo, 7 pulgadas N80, 23 libras, resiste bien esta condición de gas en superficie. Nos vamos ahora a otro caso que es bastante interesante, porque este caso lo establecemos nosotros. O sea, el caso de gas en superficie es probable que nos lo dé el pozo, pero el de prueba de presión nosotros lo vamos a establecer. Es una carga que ocurre con 100% de probabilidad. Lo que tenemos que definir es con cuánto lo vamos a probar. Con cuánto vamos a probar el revestidor. Y más o menos cómo se arma el caso de prueba de presión. Aquí tenemos un caso parecido, solamente que ahora el cemento, porque quería mostrarle el otro caso, cuando el cemento entra en la zapata del revestidor previo. Entonces, ¿qué vamos a utilizar acá? Si tenemos lodo de perforación hasta el tope de cemento, aquí iría para la prueba del revestidor el lodo de cementación. Pero de aquí hasta abajo está cementado. Entonces, Mao, ¿cuáles son las suposiciones que se usan en la industria? Como esto está frente al tubo, aquí no hay ninguna formación que pudiera tener que afectar a esta parte del cemento. Aquí en esta zona se usa el gradiente del fluido base del cemento, que como ya mencionamos es agua. Y aquí en la parte de abajo usamos el gradiente del fluido base o la presión de poro. Pero aquí viene una de las suposiciones que se han acordado para correr estos modelos, y es que si ustedes ven acá, esta es una gráfica de profundidad contra presión. Como hay fluido, esta gráfica siempre debería incrementarse. Pero como esto se vuelve, el valor que vamos a tomar es agua, el gradiente de este es más bajo que el gradiente que viene. Entonces hay estos quiebres que son suposiciones que se hacen y con la presión de poro, con el fluido base, que aunque físicamente no es factible, es la suposición que se ha hecho para evaluar estos métodos de carga. Entonces, como ustedes pueden ver, la presión ahora es nuestra presión de superficie, que es la que escogimos colocar por dentro, multiplicado por el fluido que tengamos en el lado de adentro, que aquí estamos, al ser una línea recta, estamos diciendo que el fluido, el líquido que tenemos en el lado de adentro es un lodo, una salmuera, es un fluido con una sola densidad, es un fluido homogéneo. Entonces tenemos la presión de superficie, luego la presión de fondo. Aquí es al revés al caso que vimos anteriormente. Le sumamos el gradiente del fluido y obtenemos la presión de fondo. Y la presión externa la armamos en función del lodo, el agua y el gradiente de presión de poro. ¿Qué es lo que hacemos acá? Buscamos la presión de poro y luego la extendemos hacia arriba y hacia abajo con el gradiente que tenga esa presión de poro. En algunos casos puede estar acá, en algunos casos puede estar de este lado.
que hayan dos puntos en una misma profundidad con distintas presiones físicamente no es factible, pero es la suposición que se ha hecho para correr estos modelos con estas bases. O sea, puede estar acá o puede estar acá. En ninguno de los dos casos es factible desde el punto de vista físico, pero es la suposición que hemos estado usando. ¿Con cuánto probamos? Esa es una pregunta interesante porque existen números 70, 80, 85, 75. O sea, un porcentaje de la resistencia al tubo es una de las opciones. De hecho, es una de las opciones, es la opción que se usa en la planta cuando se fabrica el tubo. Se prueba con un porcentaje de resistencia al tubo. O sea que ya el tubo viene probado hidrostáticamente de la planta. Básicamente lo que nosotros probamos cuando corremos la tubería son las conexiones. ¿Cuál es la otra opción que tenemos? Tenemos varias opciones. Tenemos, ¿cuál es la mayor carga esperada en el pozo? Porque probar, por ejemplo, este tubo que nosotros usamos en el ejemplo anterior aguanta 6.340 PSI. Es un tubo 7 pulgadas N80 23 libras, que es un tubo para pozos, digamos, bastante someros, muy comunes en el llano acá en Colombia, pozos de 4.000 pies de profundidad vertical. Ellos en su forma horizontal la profundidad medida puede ser 5.000 pies, y entonces estamos hablando de que 6.340 es su resistencia. Si lo probamos con el 80%, eso pudiera dar algo como 5.000 PSI. Pero probar un tubo con 5.000 PSI en un área donde nunca va a haber 5.000 PSI y manejar altas presiones con los riesgos de seguridad que eso conlleva, parece que no es razonable en estos casos con este tubo. Entonces, la magnitud de la prueba tiene que ser seleccionada por nosotros. Las otras opciones que tenemos es cuál es la mayor carga que se espera de las otras cargas de estallido que estamos viendo, cuál es la que se ve. Si vemos, por ejemplo, este tubo, imaginemos este ejemplo, la máxima presión estimada en superficie es 2.000 PSI. 2.000 PSI. Y en el fondo 3.000. Entonces, si lo probamos a el 80%, estamos hablando de 5.000 PSI. Si lo probamos a la máxima carga esperada en superficie, que es 2.000, y le podemos poner 10% de margen o 20% de margen de superficie, eso va a llegar a 2.400, 2.500 PSI. Y la otra opción que tenemos es probarlo durante el asentamiento del tapón, durante la cementación, que ahí vamos a tener una presión que después que el tapón llega, se le aumentan normalmente 500 PSI, y con eso se prueba que el tapón está haciendo sello y que la cementación terminó. Entonces, como esta es una carga que siempre va a ocurrir, lo que usted siempre tiene que preguntarse es ¿con cuánto pruebo? O sea, tengo que probar con un valor razonable, porque hay tubos, por ejemplo, que aguantan 10.000, y a veces el factor determinante es el colapso. Entonces yo tengo un tubo de 10.000, entonces irlo a probar con 8.000 PSI, si él nunca va a ver 8.000, si ya mi conocimiento del campo me dice que no, o sea, no vale la pena tomar ese riesgo de hacer una prueba con tan alta presión, que además vas a tener que traer un equipo especial porque el taladro no te va a dar esa presión. Entonces, en esta carga que está bajo su responsabilidad, que siempre la va a tener que hacer, usted tiene que definir la presión de prueba. Entonces, bueno, vamos a hacernos una pregunta aquí con estos números que venimos diciendo. La presión de estallido del tubo es 6.340, el gas en superficie era 2.000 y la presión de asentamiento del tapón eran 2.400 PSI.
Y yo les dejo esa pregunta, si usted tiene estos números, ¿con cuánto probaría el case? Y ya yo le pasé a Misael el PDF de todo esto y para que él se lo va a enviar por correo. Entonces, esta es una pregunta para que la piense. Entonces, ¿qué es lo que normalmente tenemos? Tenemos caso de carga, presión interna, presión externa, temperatura. Normalmente tenemos que definir en el caso de cada uno las presiones que ya hablamos por dentro, las presiones por fuera. En el caso del kick tenemos que definir el volumen o la intensidad del kick, la gravedad del gas. O sea, hay varias cosas para el kick. Y en la prueba de presión es lo que veníamos conversando. Normalmente se usa como temperatura el gradiente geotérmico, es decir, la temperatura estática. Porque nosotros vamos a, si tenemos que degradar en estos casos el revestidor, la resistencia a la afluencia del revestidor, si la tenemos que degradar, la vamos a degradar contra la temperatura estática. Ahora pasémonos a colapso. Carga de colapso. Esta es una de las cargas que más condiciona los diseños. Y vamos a empezar por vacío total, que es la carga más fuerte de colapso. Eso es decir, la presión interna es 0. Y la presión externa tiene varias connotaciones. O sea, y la más crítica que usa la industria es considerar que este lodo que está aquí quedó un canal en la cementación, que este lodo va desde superficie hasta el fondo, aún habiendo cemento. O sea que la cementación no quedó buena y podemos tener un canal ahí puede ser eso. ¿Qué tan probable puede ser que de repente no llegue al fondo, pero llegue bastante, que hayas tenido pérdida durante la cementación y entonces el lodo pueda llegar hasta el punto de pérdida, hayas perdido todo el cemento? O sea, hay que entrar en todas esas, o sea, si la zona tiene pérdida de circulación, ¿qué tan probable es? El vacío total cuando evaluamos un casing. El otro caso donde el vacío total aplica es cuando estamos perforando. Imagínense que vamos a continuar perforando una nueva sección acá y es una zona que tiene pérdida de circulación. Y entonces podamos perder el lodo, todo el lodo, de manera tal de que este casing quede vacío. Eso puede ocurrir, esa tiene más probabilidad de ocurrencia, sobre todo en los casing de superficie. En los casing de superficie es posible que si usted lo tiene y usted está en tierra, donde su capacidad de respuesta para obtener líquido es limitada, entonces es posible que el casing de superficie, perforando una zona de pérdida, le quede vacío total. Eso es probable. El casing de producción, que es el último, ya es un poco más difícil. Puede quedar vacío total en el caso de que se taponen las perforaciones y a nivel de la bomba achique el pozo hasta esa profundidad. Pero ya es más difícil que quede vacío total completo en la etapa de producción. Puede quedar vacío hasta cierto nivel los pozos de gas lift. En el momento en que usted desahoga el gas del anular, no queda vacío completo, pero queda con un gradiente muy bajo, como pudiera ser un gradiente de gas, y tendría el efecto de un diferencial de presión muy alto sobre él. Pero entonces, esta es una carga que la forma más típica de correrla en los revestidores, la más típica es correrla
presión interna 0. Y yo tenía un grafiquito, será en la próxima. La presión interna 0 y presión externa todo lleno de lodo. Todo lleno de lodo. Entonces, claro, la presión de colapso, contra la que la vamos a comparar, tendría que ser la externa menos la interna, pero la interna es 0. Entonces, este factor que me compensa que las áreas por dentro son distintas a las áreas por fuera, se me hace 0 todo porque esta presión es 0. Entonces, si vamos a nuestro mismo ejemplo, del pozo que estábamos hablando, que estábamos a 10.000 pies, con un lodo de 11 por fuera, entonces me daría 5.272 PSI. Cuando vemos la resistencia al colapso de ese mismo tubo que hemos venido hablando, es 3.800 PSI, y la carga es 5.272, nos da 0.72, entonces el 7 pulgadas N80, 23 libras, no alcanzaría para un pozo de 10.000 PSI que se perforó esa sección con 11 libras por pie, con 11 libras por galón. Entonces, claro, ahí viene la vacío total. Tenemos que hacernos la pregunta en cada revestidor. ¿Cuál es la probabilidad que ocurra? Si yo conozco el campo, no hay pérdida de circulación en el revestidor, en esa sección que voy a perforar. No tengo perforaciones, no uso gas lift. Entonces la probabilidad de ocurrencia es bien baja. Entonces tenemos que considerar si corremos esta condición que es tan extrema. La otra condición que tenemos que considerar es si usamos lodo hasta el fondo o usamos estas otras opciones estas otras suposiciones que nos da la industria. Entonces, ¿qué otras opciones tenemos? Porque realmente esa carga es bastante fuerte. Si ustedes ven la mayoría de los diseños, tienen, de los pozos sobre todo profundos, tienen un revestidor de un peso y un grado hasta cierta profundidad, y de ahí para abajo un revestidor que aguanta más colapso. Y aguanta más colapso porque cuando se le hace vacío total no pasa. Entonces normalmente hay que poner unos 1.000, 2.000 pies de otro tipo de revestidor, donde esta carga sea probable. ¿Cuáles otras opciones tenemos? Tenemos una opción de evaluar la pérdida de circulación. La pérdida de circulación, si conocemos el punto de pérdida, entonces podemos calcular de ahí hacia arriba vacío, y de ahí, o cuando se balancee la presión de yacimiento. O sea, la columna que nos permite balancear la presión de yacimiento. ¿A dónde me quedaría el nivel? Y hasta ahí vacío, y de ahí para adelante con el lodo que estoy usando. O si puedo balancear con agua. O sea, si yo puedo llenar el pozo con agua, como en el mar. En el mar, a diferencia de tierra, la capacidad de buscar agua es bastante fácil. O sea que tener un pozo vacío en el mar es bastante poco probable, porque, o sea, al menos lo puedes llenar con agua. O sea, siempre vas a tener agua. En cambio, en tierra es un poco más complicado, si la pérdida de circulación es muy grande. O sea, traer 2.000 barriles de agua rápidamente no es tan fácil. Inclusive si tienes un pozo de agua en el sitio, o sea, tener 2.000 barriles rápido no es tan sencillo. Entonces, las cosas que se corren es vacío total, pérdida de circulación hasta balancearse la presión o escoger un nivel arbitrario, porque en algunos casos no tenemos suficiente información
y entonces se decide escoger un nivel arbitrario. Y uno de los niveles más comunes usados en la industria es 1/3 de vacío. O sea, asumir que se me vació 1/3 y corro la simulación de colapso. También hay la posibilidad de que se escoja 2/3. O sea, los simuladores te dan las opciones de hacer esto. O sea, y estas dos se utilizan por lo general porque esta no pasa. Entonces, si esta no pasa, entonces vamos a ver qué tan probable es. O sea, qué otras opciones tenemos. Entonces viene el del pozo semilleno o semivacío, como lo queramos ver dependiendo del ángulo que se ve. Entonces, en algunos casos, nosotros tenemos que usar tubos muy resistentes porque se justifica correr el vacío total y en la mayoría de los pozos exploratorios existe la tendencia a correr vacío total en todos los revestidores porque no hay información. Y en caso contrario de que decidamos en función de la probabilidad de ocurrencia usar alguno de los otros dos, o sea, o usamos un fluido que balancee la presión del yacimiento o un nivel arbitrario como 1/3 de vacío que también es muy utilizado. Entonces, en todos los casos vamos a tener una columna por dentro de un pozo o vacío total 0 o un vacío hasta un punto y de ahí con el gradiente de otro fluido. Y por fuera, o el lodo hasta TD, o el lodo más los gradientes de presión de poro y gradiente de cemento. Entonces, así armamos igualmente, todo sería corrido a temperatura estática. Y la última carga que tenemos es la tensión. La tensión tiene varias cargas también, pero aquí queremos ponerle dos que son bastante típicas, que es la sobretensión y el asentamiento del tapón durante la cementación. El asentamiento del tapón se puede utilizar para que sea la prueba de presión del revestidor. Por supuesto, luego hay que probar el cabezal para probar esa unión que quedó ahí. Pero también cuando uno hace la cementación, se genera una tensión adicional sobre el tubo. Porque ustedes recuerdan, la cementación termina tapando el revestidor en el fondo con un tapón, valga la redundancia, y aumentando la presión. Entonces, ese aumento de presión por el área interna del revestidor que está tapado, que es un capped end, como dice la tabla, genera una fuerza hacia abajo. Genera una fuerza hacia abajo adicional. Entonces, esa fuerza hacia abajo hay que sumársela a las fuerzas que ya están afectando la tensión. Entonces, hay que hacer la sumatoria de fuerza. Por lo general, esa carga no da más alta que la carga de sobretensión con un overpull. Que es cuando, digamos, el revestidor llega y se pega y yo tengo que jalarlo, que es el caso más crítico, cuando tengo que jalarlo. Aquí no hay presión interna, no hay presión externa, solamente vamos a trabajar con las fuerzas de tensión y vamos a ver cómo se maneja. Y aquí sí tenemos una diferencia, que la sobretensión la vamos a trabajar con la temperatura estática y el asentamiento con la temperatura circulante porque se supone que acabamos de terminar la cementación y el pozo está un poco más frío y como eso lo vamos a hacer, lo vamos a utilizar
es para degradar básicamente el revestidor. Entonces, en ese momento tenemos una ayuda por el lado de la temperatura. Está un poco más frío. Entonces, la sobretensión que tengamos, ya les respondo esa pregunta, pero vamos a ver primero sobretensión. No traje ejemplo del cálculo, pero ya lo vamos a indicar, y es bastante sencillo el término que hay que adicionar. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que tengamos que sobretensionar el casing de una corrida? Bueno, realmente en muchas áreas es bastante alta. El casing trata de pegarse, el casing se pega, entonces hay que tensionar el casing para sacarlo. Entonces vamos a ver cómo se configura esa carga. Normalmente se configura calculando el peso del revestidor flotado, el peso del revestidor más una fuerza de pandeo por la curvatura del pozo, que aquí ese cálculo lo vamos a obviar por ahora, más el overpull. ¿Hasta cuánto yo voy a ponerme como límite para tensionar ese revestidor? Entonces, en nuestro tubo vamos a seguir utilizando el mismo tubo que venimos utilizando en todos los ejemplos, que es el 7 pulgadas, el 23 libras, N80, LTC. Si vamos a la tabla L2 de la 5.3 C3, vemos que la resistencia del tubo es 532.000 y la de la conexión, me faltó colocar aquí conexión, es 442.000. Por eso fue que yo puse como ejemplo la conexión. En el ejemplo pusimos que el tubo es LTC, porque el buttress resiste más que el tubo. Entonces, si ustedes tienen que la conexión resiste 442.000 libras fuerza, entonces hay que hacer los cálculos con este valor. O sea, la resistencia es la conexión, porque resiste menos con el tubo. Si la conexión fuera buttress, que el valor de buttress es más alta que el tubo, entonces utilizaríamos la resistencia del tubo. Entonces aquí hablamos de que el peso del revestidor flotado, porque en la mayoría de los casos nosotros llevamos dispositivos en el revestidor que son o una zapata flotadora, un zapato flotador o un cuello flotador que tiene una válvula check que me evita que el fluido del anular se regrese hacia el pozo, pero además de permitir eso, o sea, ese fluido ahora en el fondo del pozo, sin poder entrar al pozo, va a generar una fuerza de flotación hacia arriba. Entonces nosotros tenemos en nuestra ecuación varias cosas. Una fuerza que es el peso del revestidor, que tiene una dirección hacia abajo, que es el peso del revestidor del área. Una fuerza de flotación, que es una fuerza hacia arriba, y una fuerza de la tensión adicional que yo voy a ponerle para tratar de soltar el tubo, que es lo que llamamos overpull, que también es hacia arriba. Entonces, ¿qué tenemos? Que hacer un balance, una sumatoria de fuerzas, como la que vimos en física. Entonces, la primera que vamos a calcular es cuál es la fuerza hacia arriba. Entonces, la fuerza hacia arriba, aquí
Vamos a corregir. Este era un cuadrado. Entonces, ¿cuál es la fuerza hacia arriba? La presión que yo tengo en el fondo, que es la famosa ecuación de presión, que es 0.0052 por el peso del lodo, que es 11, por 10.000, que es la profundidad. Esa es la presión que yo tengo en el fondo, multiplicado por el área del tubo que está expuesta. ¿Y cuál es el área del tubo que está expuesta? El área externa menos el área interna del tubo. El área externa va a ser 7, que es el revestidor de 7 pulgadas elevado al cuadrado, y el área interna es el diámetro interior elevado al cuadrado. Entonces, esto nos da la fuerza hacia arriba. Entonces, al final del día, ¿cuánto es el peso del revestidor flotando? Es el peso del revestidor en el área, que es 10.000 por 23, que es el peso que hemos venido hablando, que es 23, menos este valor. Menos este valor. Entonces esto nos daría 191.000 libras fuerza hacia abajo. Entonces la carga sería, aquí como que me cogió, sería este valor más el overpull, este peso más el overpull, que me daría este valor, calculado contra la resistencia de la conexión, me da un factor de diseño de 1.51, que es mayor de 1.4, 1.3. Si nosotros decidimos tomar 1.6, no pasaría. O sea, tendríamos que jalar con menos fuerza. Nosotros tendríamos que jalar con menos fuerza. Pero si nuestro factor de diseño es 1.4, si es 1.3, inclusive podemos jalar más. Entonces me preguntan aquí que cómo agregamos el de cementación. El de cementación habría que colocar, en vez del overpull, calcular esa fuerza que genera el asentamiento del tapón, y ahora utilizaríamos una ecuación parecida a esta, que es la presión interna por el área interna. Entonces sería, si él está lleno de lodo, sería más o menos este mismo valor, lleno de lodo, multiplicado por esta parte nada más, que es pi sobre 4 multiplicado por el diámetro interno elevado al cuadrado. Pero, esa es la fuerza adicional adentro, pero la fuerza el peso del revestidor flotado ahora tiene que considerar que en el anular tiene cemento. Entonces la fuerza del revestidor flotado, ahora la fuerza por fuera va a ser más alta que si fuera puro lodo, porque la densidad del cemento siempre va a ser más alta que la densidad del lodo. Entonces hay que considerar las dos cosas. O sea, vamos a tener una fuerza por dentro que multiplica que la presión multiplicado por el área por dentro me va a dar una fuerza adicional por dentro, pero la fuerza por fuera va a ser un poco más grande porque va a tener cemento. De hecho, el cemento, el factor de flotación en revestidores grandes es un elemento importante a considerar durante la cementación, porque como el área es muy grande, entonces la fuerza la fuerza del revestidor aplicada, como el área es muy grande, inclusive puede llegar a sacar el revestidor del pozo. En revestidores de 20 pulgadas o más grandes, una de las cosas que hay que tener cuidado es que el revestidor no se salga. Hay que usar algunas cosas con el lodo para corregirlo, y hay una gente que como medida de seguridad lo amarra con cadenas para que
si se sale, tengamos el margen de seguridad de aguantarlo hasta que hasta que el cemento se frague. Bueno, hoy hemos ido un poco más rápido. Yo traje el mismo número de láminas, pero hemos ido bastante rápido y esto era lo que traía. Vamos a pasar a la sección de preguntas. Ok, aquí hay una pregunta que no la tratamos, pero que la podemos contestar. Luego de la cementación, ya va. Ah, no, la otra era lo de los correos. Iba a leer la anterior. Luego, para colgar el casing hanger se tensiona el tubo. ¿Cuál es el cálculo para determinar la tensión con la cual se debe colgar en el hanger? ¿Con cuántas PSI de UCA mínima o máxima del cemento se debe colgar el hanger para no sacar o desprender el tubo del cemento? Ok. Bueno, vamos a la primera parte. Con la tensión con que se debe colgar, ahí hay un cálculo, hay que calcularla con cuánto se debe tensionar. Eso normalmente es función del pandeo de la tubería por arriba del tope del cemento. Entonces hay unas ecuaciones para calcular con cuánto debo tensionar para evitar que haya pandeo en el tope del cemento, que es un fenómeno que puede ocurrir sobre todo en los pozos profundos con el tope del cemento bastante bajo. Entonces hay que calcular el pandeo a nivel del tope y la tensión que evita ese pandeo. Y con eso es que se debe, y ahí entra en ese cálculo también el cambio de temperatura. Entonces con ese valor hay que hacer el cálculo. Esas ecuaciones de pandeo no las traje, no las incluí, pensé que no iba a tener tiempo de usarlas. Lo otro, ¿con cuánto PSI de UCA mínimo o máximo el cemento se debe colgar? No recuerdo bien el número. Creo que estamos hablando de 500 PSI, de 500 PSI en adelante. Pero sobre todo si los revestidores son profundos, es bueno hacer el cálculo. Es bueno hacer el cálculo de la tensión con que vamos a colgar el case. Ahí hay que tener otra, y hay que hacerlo por varias razones, ¿no? O sea, una es porque, o sea, un pandeo en cualquier profundidad aumenta el desgaste del revestidor. Puede crear problemas a la hora de los viajes. Y claro, el desgaste te reduce todas las capacidades que tenía el revestidor. Entonces es bueno, una práctica que en esos pozos profundos con el tope del cemento muy profundo también, hay que hacer el cálculo y tratar de evitar, que yo he visto en algunos casos que se hacen top job, el top job te elimina la probabilidad de colgarlo en tensión y entonces se te puede generar pandeo a nivel del tope del cemento. Aquí hay un mensaje de Blas que les encargo nos envíen los correos. Ok. No, yo pensé que era de que le íbamos a enviar. Sí, la presentación ya la tiene Misael. Misael se la va a hacer llegar a los correos de los que se inscribieron y no hay ningún inconveniente. Y los videos están en la página del CPIP, en la parte en la parte superior derecha, donde están las redes sociales, ahí en el sector de YouTube, están estos videos y el resto de videos.
Buenas tardes a todos los participantes. No sé si tengan de pronto más preguntas para el ingeniero. Igual queremos reiterarle lo que acabo de decir el ingeniero. Esta capacitación, esta es la última capacitación, el último bloque. Los otros dos bloques los encuentran en YouTube para que ustedes puedan, los que no han tenido la fortuna de ver las otras capacitaciones, lo pueden encontrar en YouTube también y demás capacitaciones que se están generando para la obtención de las licencias especiales temporales. Entonces, la pueden ver desde YouTube también. Entonces, no sé si tienen de punto más preguntas al ingeniero. Hay una pregunta aquí adicional, interesante porque es cierto, sí, o sea, el tubo, él se expande hacia afuera, y tiene o sea, necesita espacio para romperse. Necesita espacio para poder estallar. Vamos a hablar de estallido. Los revestidores, no, por lo general, los más resistentes van adentro y después va reduciéndose, ¿no? el tamaño. Por lo general, la deformación, él estalla por un lado. No estalla, o sea, no estalla por dos lados, por tres, sino que estalla por un lado por donde se abre. Puede ser que el tubo que lo contenga, si la diferencia es muy pequeño, o sea, no lo deje expandirse, porque acuérdense que la curva de esfuerzo de formación, ¿no? Él va subiendo y se va a deformar. Si no lo deja expandirse, de repente no estalla. Pero puede también darse el caso de que él empiece a expandir el siguiente. Los números de la deformación se pueden calcular. Cuánto espacio necesita para llegar en esa curva que siempre hablamos del yield strength, o sea, del punto de fluencia mínimo, que es el eje vertical, pero el eje horizontal es la deformación. Por supuesto, si está un tubo metido adentro de otro tubo con muy poquito espacio, no le va a dar espacio a llegar a la deformación. Pero va a empezar a deformar el otro si el otro es más débil. Pero sí puede hacer caso que lo puede contener. Pero la falla normalmente llega al límite elástico, después va en la parte plástica y después de un buen rato es que llega a estallar el tubo. O sea, a pesar de todas estas medidas de seguridad que hemos tenido, y de lo conservador del diseño y de la metodología, hay tubos que se han estallado y hay tubos que se han colapsado, aunque uno a veces diga, bueno, que no, además hay algunas fuerzas que no tenemos en consideración en el diseño, como es el caso de fuerzas tectónicas, movimientos del terreno, movimientos por ejemplo, de los fluidos que son capaces de tener un movimiento plástico, que a veces es muy difícil estimar, o sea, la fuerza de la roca. Por ejemplo, la sal. La sal se mueve mucho, las lutitas se mueven también. Es más fácil que lo colapse la sal, las lutitas, hay pocos ejemplos de las lutitas colapsando los tubos. Hay otros movimientos de la tierra del terreno que pueden generar que se colapse el tubo, que no son considerados en este tipo de diseño. Cuando es movimiento del terreno, hay zonas donde se colapsan, hay dos teorías o dos formas de atacar el problema que se usan en la industria. Una es, como no es fácil medir esa fuerza, o sea, buscarte el tubo más resistente que tenga y poner cemento en esa zona. O sea, que la fuerza esa que se vaya a aplicar no sea directamente sobre el tubo. Y la otra es, o sea, ampliar esa zona, o sea, que el hoyo sea lo más grande posible en esa zona
para si la roca se mueve, tenga el tubo esté más lejos. Esas son las dos. Hoy en día existen tubos no API con capacidades muy altas de colapso. O sea, los tubos no API, donde más que en estallido, donde han proliferado mayor cantidad de tubos no API es respecto al colapso. Porque el P110, el Q125, todavía en colapso se pueden conseguir fuerzas más altas que esos tubos. En estallido, un poco, la mayoría de los pozos con lo que existen API pudieran funcionar. Entonces, por eso es que han salido muchos tubos alto colapso. Se complica un poco más cuando hay H2S y alto colapso, porque entonces subirle el punto de fluencia mejora el ataque del H2S. Entonces ya salen ahora unos tubos especiales que te protejan de H2S y que tengan alto colapso. Entonces, no sé si hay alguna pregunta adicional. Por supuesto, hay muchas más cargas dentro de sus empresas. Debería haber un menú de las cargas que se corren por área y los que no trabajan en el área de perforación. Les digo que, o sea, los software que se usan para esto tienen un menú bastante amplio de todas las cargas que se pueden correr. Entonces, el trabajo que usted tiene que hacer es seleccionar las que tengan probabilidad de ocurrencia. Entonces, por eso es que la idea de esta presentación era más o menos mostrarles cómo se estructuran las cargas y el criterio que hay que tener. O sea, no es nada más llegar y meter datos en el computador. Hay que ver cuáles son probables, cuáles son las asunciones que vamos a tomar, porque dependiendo de estas cargas, o sea, si yo las corro todo, seguramente voy a conseguir un tubo que aguante todas, pero me va a salir considerablemente más costoso. Todo esto es utilizar el tubo que me aguante las cargas con seguridad y que me minimice los costos del diseño. Entonces, bueno, hoy terminamos un poco más temprano. Gracias por la atención y por las preguntas y buenas tardes entonces. Muchísimas gracias, ingeniero Nicolás. Muchísimas gracias a todos los participantes. Entonces, como les comentaba, todo está, el primer, segundo y tercer bloque lo encontrarán en YouTube. Entonces, que tengan muy buena tarde. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.